Muy buenos días, familia, espero que hayan podido descansar. Me alegra mucho poder estar aquí esta mañana con ustedes compartiendo este devocional virtual. Gracias por conectarse y por comenzar este día dedicándole este tiempo al Señor. Familia, el día de hoy vamos a continuar con el tema que yo di el día sábado en Raíces. El tema se titula En las buenas y en las no tan buenas. Y pues para hacer un resumen corto, las personas que de pronto no tuvieron la posibilidad de ir el sábado o que de pronto no se pudieron conectar, les invito a que por favor vayan a la página de Twitter, a la cuenta de Twitter de la ICT Houston, Texas, y lo vean, está ahí colgado, como todos los sábados lo hacemos. El sábado yo comentaba la historia de Abraham y de Sara. En el reel nos mostraron a Abraham y a Sara no como individuos, no como padres en la fe, sino como pareja. Y hacían énfasis en que Abraham y Sara son esa pareja molde, esa pareja ejemplo, ¿cierto? Pero también nos mostraban cómo Abraham y Sara no eran una pareja perfecta. Y nos los mostraban a la luz de la Biblia. Y por eso el sábado nos tomamos un gran tiempo, de pronto releyendo muchos versículos o partes de muchos capítulos que habla de la historia de Abraham y Sara para poder comprender y ver que no solamente son las historias de cómo Abraham lo hizo bien o cómo Sara fue una mujer de fe. No, eso está y todo lo conocemos, pero también nos muestra la Biblia, nos muestra la palabra de Dios que Abraham y Sara tuvieron problemas, se equivocaron, tuvieron crisis, tuvieron tormentas. Y en eso es en lo que me quiero enfocar el día de hoy, familia. Para recapitular un poco lo que hablamos el día sábado, hablamos de 2 puntos. Hablamos del primer punto, que es que debemos tener nuestras prioridades personales y familiares claras para poder lidiar con las situaciones y con las tormentas que viviremos de la manera adecuada. Como pareja, si nosotros no tenemos nuestras prioridades bien fundamentadas, claras, se nos va a dificultar mucho tomar decisiones adecuadas cuando se presenta una crisis, un problema, una tormenta. De pronto vamos a sobreponer ciertas emociones, ciertos sentimientos por encima de lo que es. Hablábamos de que las prioridades deberían ser Dios en primer lugar, luego yo, mi persona, y luego mi familia. Cuando hablábamos de familia, hablábamos de mi familia directa, mi núcleo familiar, ¿cierto? Mi esposa o mi esposo y mis hijos. Y ya luego de eso sí, mi trabajo, mi iglesia, mi ministerio, mi familia extendida, mi país, en fin. Pero que esas 3 sean inamovibles, ¿cierto? Y en la historia de Abraham y Sara veíamos cómo en ciertas ocasiones Abraham y Sara confundieron un poco, en medio de su crisis de fe, confundieron un poco esas prioridades, y eso los llevó a ellos a tomar malas decisiones, ¿cierto? A tomar malas decisiones y a vivir consecuencias a raíz de esas malas decisiones. Como toda pareja, Abraham y Sara no fueron perfectos, pero sí fueron una pareja sierva, fueron una pareja que siempre estuvieron en búsqueda de Dios. Y el segundo punto que estudiamos el sábado, familia, era que pues para uno poder obrar sanidad integral en la familia de uno, para uno poder ser herramienta, instrumento útil en las manos de Dios para nuestra familia, para poder sobrellevar esas no tan buenas, pues uno debe ser sano primero personalmente, individualmente. Y ese es el segundo puntico que estudiamos, que es que para uno generar y construir una relación sana con nuestra pareja o con nuestra familia, con nuestros hijos, debemos ser sanos nosotros primeros, ¿sí? Debemos sanar nuestras heridas, debemos luchar nuestras batallas, debemos construir, debemos menguar personalmente para luego poder ser útil a las manos de Dios, para poder ser ese padre, esa madre, ese esposo, esa esposa adecuada. Y a la luz de la Biblia veíamos cómo Abraham y Sara vivieron esto, cómo cada uno de pronto estaba teniendo una lucha personal, cómo cada uno de pronto estaba teniendo una situación, una crisis de fe
o de pronto tenía fortalezas, tenía debilidades, tenía heridas del pasado que le estaban perjudicando. Y veíamos cómo muchas veces esos podemos ser nosotros mismos, cómo nosotros nos podemos reflejar en ese Abraham o en esa Sara. Y el día de hoy, familia, quiero que toquemos el punto número 3, el último punto de este tema, en las buenas y en las no tan buenas. Y ese tercer punto, familia, es que todo lo que Dios nos lleva a hacer o a vivir es para nuestro bien, aun cuando pensemos que se salió de las manos de Dios, ¿sí? ¿Y por qué decido que este sea el tercer punto del tema? Porque muchas veces, como le pasó a Abraham y a Sara, cuando uno vive tormentas, cuando uno vive crisis, cuando uno está en una situación difícil, en una prueba, y uno mira alrededor, uno puede sentir que uno está solo, por más acompañado que esté. Uno muchas veces siente que nadie le está prestando atención a lo que uno está viviendo, que es demasiado para uno, ¿cierto? Y a Abraham y a Sara les sucedió. Cuando no podían tener hijos, Sara sintió que se había salido de las manos, que verdaderamente no iban a poder tener hijos, y ella tomó como decisión tomar control de la situación, y ahí fue cuando decide junto con su esposo Abraham tener a Ismael, lo cual trajo mucha consecuencia a la vida de ellos y a la vida de Agar y de Ismael, ¿no? Pero en este caso, quiero que leamos una porción de la Biblia que estoy seguro todos conocemos, pero que nos puede hacer visualizar un poco la actitud que de pronto nosotros tenemos en medio de una situación difícil. Y con esto en mente, familia, les invito a que vayamos a la Biblia, que me acompañen al libro de Marcos, capítulo 4, versículos del 35 al 41. Marcos 4, del 35 al 41. Esta historia todo el mundo la conoce, estoy seguro de eso. Es la historia de cuando Jesús calma la tormenta. Yo voy a leer de la Nueva Versión Internacional. Les invito a que me acompañen en la lectura. Dice así: ese día, al anochecer, dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado. Dejaron a la multitud y se lo llevaron en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban tanto la barca que ya comenzaba a inundarse. Mientras tanto, Jesús estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron. «Maestro», gritaron, «¿no te importa que nos ahoguemos?». Versículo 39. Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar: «Silencio, cálmate». El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. «¿Por qué tienen tanto miedo?», dijo sus discípulos. «¿Todavía no tienen fe?». Versículo 41. Ellos estaban espantados y se decían unos a otros: «¿Quién es este que hasta el viento y el mar lo obedecen?». Marcos 4, del 35 al 41, esa fue la Nueva Versión Internacional. Y familia, en este capítulo, en esta porción de la Biblia, quisiera destacar la primera parte. Jesús venía de dar una prédica muy importante, con muchos oyentes, muchos seguidores. Estaban todos sus discípulos, todos habían visto ya obras, milagros, todos habían caminado con Jesús. Estoy hablando de los discípulos. Y después de la prédica, Jesús les dice: vámonos. Y dice, pues, me gustó mucho, lo leí también en inglés, en el New Living Translation, el versículo 35 y 36, dice: As evening came, Jesus said to his disciples, "Let's cross to the other side of the lake." So they took Jesus in the boat and started out, leaving the crowds behind. ¿Qué sucede? Jesús les propone y les dice:
tomemos una barca y crucemos al otro lado del lago, ¿cierto? Tomemos una barca y crucemos al otro lado del lago. Esta no fue idea de Pedro, esta no fue idea de ninguno de sus discípulos, ¿cierto? Esto fue una propuesta de Jesús, del Señor Jesucristo. Cuando esto sucede, familia, no hay nada que hacer, porque las propuestas de Jesús nunca son malas, nunca son a medias, nunca son incorrectas, inadecuadas. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y si la voluntad de Jesús para uno es que uno tome una barca y cruza al otro lado del lago, es porque eso es lo mejor que puede suceder. Y Jesús les comparte a sus discípulos su intención. Les dice, vamos a cruzar al otro lado del lago. Y en inglés me gustó mucho porque dice, so they took Jesus in the boat and started out. Los discípulos dicen, listo, hagámosle caso al maestro. Tomaron un barco, se llevaron a Jesús con ellos y salieron. Pero luego viene una oración que en español está formulada un poco diferente, pero me encantó cómo estaba en inglés, porque dice, leaving the crowds behind, dejando atrás la multitud. Y familia, este pasaje yo lo leí junto con mi esposa, si mal no recuerdo, el último día en el redil. Eran como las 4:30 de la mañana. Usualmente a las 4 de la mañana a uno le dan permiso de poder subir al monte a tener un tiempo de oración, un tiempo de devocional personal, porque a las 5 pues ya tenemos que estar de regreso para tener el devocional todos juntos en el Congreso. Y allá arriba, después de haber orado en familia, que nos sentamos a leer, mi esposa y yo, leíamos esta porción. Y me hizo caer en cuenta algo muy importante, y es que cuando uno le hace caso al Señor Jesucristo, cuando uno le hace caso a la voluntad de Dios, uno no solamente se separa de la multitud, ¿cierto? Como dice aquí, porque ellos se separaron de la multitud para cruzar el lago junto con Jesús, siguiendo las órdenes de Jesús, sino que, como dice en inglés, cuando uno sigue la voluntad de Dios y uno sirve a Dios y uno le hace caso al Señor Jesucristo, uno deja atrás a las multitudes. Y me parecía muy bonito porque eso de dejar atrás, y eso solamente lo dice en la versión en inglés, leaving the crowds behind, no es que uno lo deja al lado, no es que la multitud tomó su camino y nosotros tomamos otro camino, ¿cierto? No es como una divergencia y pues los dos estamos al mismo nivel, pero en diferentes caminos. No, dice, dejaron atrás a la multitud. Y tenemos que tener en cuenta que eso es lo que Dios quiere para nosotros, que nosotros dejemos atrás esa multitud, ¿cierto? Porque ¿qué significa dejarlos atrás? Significa que esa multitud ya no tiene efecto en uno, ¿cierto? Ya uno no lo arrastra, ya uno no lo mueve, porque quedaron atrás. ¿Qué significa dejar atrás una multitud? Significa que ya uno está más adelantado, uno está más avanzado, uno está más allá, ¿cierto? Con Jesús uno puede llegar más allá de lo que uno pudiera llegar. Todo el resto de la multitud, ¿qué hizo? Se regresó caminando. Y caminando iban a tardar mucho más. De pronto caminando iban a agarrarle la tormenta, pero no en el mar, sino en la tierra. Y podían pasar días de pronto hasta que llegaran a su casa de regreso. Cuando uno sigue la voluntad de Dios, uno tiene que saber que uno no está igual de bien que la multitud. Cuando uno sigue al Señor Jesucristo, uno tiene que comprender que uno deja atrás las viejas andanzas, uno deja atrás los viejos amigos, uno deja atrás lo que uno era o lo que uno quería, y uno avanza con el Señor Jesús. Eso me causó mucha impresión, porque ese mismo día en el redil, una líder nos dio un tema, y pues digamos el redil
estaba titulado Redil de parejas, parejas de película. Y en todos los temas los líderes nos comentaban sobre una película, nos ponían cortos de la película para ponernos en contexto de qué sucedía y ejemplificar uno de los temas que iban a tocar sobre parejas. Y en esta última película, que utilizó esta líder en su tema, justo después o un par de horitas después de yo haber hecho este devocional, era una película sobre una pareja, una película cristiana sobre una pareja de fe, una pareja que se ve que iban a la iglesia, que conocían de Dios, que tenían una relación personal con Dios. Empiezan a pasar por una situación muy difícil con su hija. Su hija la diagnostican con una enfermedad muy grave, muy difícil. Una hija, yo diría, de 3, 4 años, 5 años máximo. Y esta pareja empieza a tener dificultades. Y empieza a entrarse en esa tormenta, en esa crisis. Y se ve cómo esta pareja poco a poco empieza a desesperarse. Y la mamá específicamente empieza a perder un poco la fe. Y en medio de esa crisis familiar, en medio de esa crisis con su hija, que vale destacar muy similar a la crisis que pudieron haber tenido Abraham y Sara, cuando el Señor los prueba y los pone a prueba y les pide que sacrifiquen a su hijo. En esa crisis, la mamá empieza a perder fe y empieza a sentir que está sola, que ni los doctores, ni su esposo, ni sus amigos, ni sus hermanos en la fe, ni Dios la están ayudando. Y ella siente que ella tiene que tomar control de la situación, que tiene que encargarse ella misma de la situación, porque si no, no va a suceder nada. Bueno, la película muy bonita. Yo nada más vi los cortos y me encantaron los cortos. Tengo que ver la película completa, pero la película muestra cómo al final Dios hace su milagro. La tormenta pasa, escampa, y la esposa se da cuenta, no les voy a spoilear la película, la esposa se da cuenta de que fue lo mejor que pudo haber sucedido y que Dios siempre estuvo en control. Y el tema se trataba sobre ver los milagros. En este caso, al contarles sobre esta película, después de leer la porción de la Biblia, ¿qué sucede aquí en Marcos 4, del 35 al 41? Los discípulos dejan la multitud atrás, le hacen caso al Señor Jesucristo y se van en la barca, ¿cierto? Eso podemos ser cualquiera de nosotros. Dejamos nuestras vidas anteriores atrás, avanzamos con el Señor Jesús, le hacemos caso, ¿cierto? Nos convertimos en discípulos, lo empezamos a seguir, empezamos a cambiar nuestro estilo de vida, nos empezamos a formar. Y entra la tormenta, así como le pasó a esta pareja. Entra la tormenta en sus vidas. Y en la tormenta, cuando se desata la tormenta, que se empieza a inundar la barca, Jesús en ese momento está dormido, dice la Biblia. Y Jesús no está dormido, dudo mucho, porque no le importara la tormenta, sino porque no la angustiaba, porque no hay nada que pueda sacar a Jesús de sus cabales. No hay nada que sea demasiado preocupante para Jesús, para nuestro Señor Jesucristo, para Dios. No hay nada que se le salga de las manos. Y nosotros hemos hablado del concepto de los ovni de Dios, de las características de Dios. Y una es que Dios es omnipotente. Dios todo lo puede. No hay nada con lo que Dios no pueda. No hay nada con lo que el Señor Jesucristo no pueda. Y en este caso, para los discípulos, la tormenta era algo que de pronto podía acabar con sus vidas. Para los discípulos la tormenta era algo que ellos no podían controlar y no sabían cómo manejar. Para Jesucristo, para su Señor, para nuestro Señor, la tormenta simplemente era una prueba más, era un evento más del cual Él se iba a encargar. Pero eso no quiere decir que le tenía que causar ansiedad, preocupación. Eso no quiere decir que Él tenía que estar despierto, ¿no?
Simplemente al mostrarnos a Jesús dormido, nos muestra la Biblia cómo siempre el Señor Jesucristo, como siempre nuestro Dios está tranquilo. Y cuando los discípulos lo despiertan y le empiezan a gritar que si no le importa, que se van a ahogar, ¿cierto? Podemos ver cómo pensamos nosotros en medio de la tormenta. En vez de pensar en, pues tranquilos, está la tormenta andando, pero todos tenemos que mantener la calma porque nuestro Señor Jesucristo está con nosotros en la barca, ¿cierto? Ellos piensan, despiertan al Señor Jesucristo y le dicen, ¿es que acaso no te importa? Eso fue lo mismo que pasó en la película con la esposa. Cuando la niña la diagnostican con enfermedad severa, que el esposo empieza a vivir esa tormenta, la familia empieza a vivir esa tormenta, la esposa empieza a reclamar y a recriminarle a Dios, ¿es que acaso no te importa? ¿Cómo es posible que me hayas permitido vivir esto? ¿Cómo es posible que esté en medio de esta tormenta? ¿Es que acaso no te interesa mi vida? Y muchas veces, familia, eso somos tú y eso somos nosotros. Somos tú y somos yo. Muchas veces, eso suena raro, ¿cierto? Muchas veces en nuestras vidas, cuando estamos en medio de esa tormenta, en vez de ver la bendición del hecho de tener al Señor Jesucristo en nuestra barca, ¿cierto? En vez de ver el milagro y la bendición de poder tener al Señor Jesucristo junto con uno para sobrepasar esa tormenta, para ayudarnos, para cuidarnos, para protegernos, para pedir consejos. Cuando volteamos y vemos que el Señor Jesucristo efectivamente está con nosotros, en vez de pedirle ayuda, en vez de darnos confianza, tranquilidad, paz, más bien le recriminamos y le preguntamos, ¿es que acaso no te importa? Y por eso es que el tercer punto de este tema, familia, es que todo lo que Dios nos lleva a hacer o a vivir es para nuestro bien, aun cuando pensemos que se salió de las manos, porque es que nada se sale de las manos de Dios. Y la voluntad de Dios nuevamente es buena, agradable y perfecta. Y en este caso, tanto para la familia en la película como para los discípulos, esa era la voluntad de Dios, porque luego vemos cómo el Señor se levanta, calma la tormenta, calma los mares, tranquiliza los vientos y le pregunta a los discípulos, ¿por qué tenían tanto miedo? ¿Todavía no tienen fe? Después de todo lo que he hecho, todo lo que les he demostrado, todos los milagros, todas las bendiciones, ¿todavía no confían en mí? ¿Todavía piensan que algo se va a salir de mis manos? Y familia, ahí fue cuando hizo clic en mi cabeza todo esto que les estoy comentando, que es que para que una pareja sea fuerte, para que una pareja sea duradera, para que haya una sanidad integral en la vida en pareja, en familia, tenemos que dejar de cuestionar la voluntad de Dios. Porque ya tomamos la decisión de seguirlo, ya tomamos la decisión de hacer su voluntad. Ya dijimos, listo, Señor, vamos a tomar la barca y vamos a cruzar el lago contigo. Ya esa decisión la tomamos. Ahora la pregunta es, ¿cómo vamos a actuar cuando llegue la tormenta estando en esa barca? ¿Cómo vamos a actuar? Nosotros ya tomamos la decisión y dijimos, listo, Señor, voy a aceptarte en mi corazón. Te voy a seguir, te voy a servir. Me voy a casar con la mujer que tienes preparada para mí. ¿Cierto? Ya estamos en la barca, ya estamos cruzando el otro lado del lago, ya estamos casados, ya de pronto tenemos familia. Ya estamos en el proceso y va a llegar la tormenta, va a llegar la crisis. Y cuando llegue esa crisis, cuando llegue esa tormenta, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo va a ser nuestra actitud? ¿Vamos a decir en las buenas y en las no tan buenas no? ¿No? En las no tan buenas es cuando más debemos voltear al Señor Jesucristo y pedirle consejo, llenarnos de paz, de tranquilidad. En las no tan buenas, familia, es cuando más tenemos que enfocarnos en las bendiciones y en los milagros de nuestras vidas. Con la situación de mi papá, eso fue una de las cosas que a mí más me ayudó a mantener la cordura y la calma.
era despertarme y en oración pensar en no la tormenta, no los vientos, no cuánta agua había entrado a mi barca, sino pensar en, mira todas las bendiciones que tengo. Y más específicamente pensar en qué privilegio tener al Señor Jesucristo en mi barca. ¿Cierto? Qué privilegio. Y yo lo sentía así, yo lo siento así. Los discípulos tenían al Señor Jesucristo en su barca. En esa época no habían teléfonos. Donde ellos no hubieran tenido al Señor Jesucristo en su barca, ¿cómo hubieran hecho los discípulos para pedirle ayuda a su maestro? No hubieran podido. Entonces, en vez de pensar en, se desató una tormenta, no podemos con esto, gracias a Dios el Señor Jesucristo está con nosotros, se voltearon y dijeron, ¿es que acaso no te importa? Y eso, familia, es lo que yo quiero que entendamos el día de hoy. Como Abraham y como Sara, hay momentos muy buenos, muy espectaculares en la vida de pareja, pero también hay momentos difíciles, momentos complicados, tormentas, crisis, de pronto pruebas del Señor. Y en medio de esa prueba, en medio de esa tormenta, ¿cuál va a ser nuestra actitud? ¿Vamos a recriminarle al Señor Jesús y preguntarle que por qué no le importa o que si acaso no le importa? ¿Vamos a angustiarnos, a llenarnos de ansiedad, ¿cierto? Por lo que no podemos controlar. ¿O vamos a decir, ¿sabes qué? Dejémoslos en manos a Dios. Y gracias a su bendición, a su gracia, a su misericordia, Él está con nosotros. Es una bendición, por gracia y por misericordia, tener al Señor Jesucristo en nuestra barca, porque Él nos escogió a nosotros. Él nos dio ese privilegio. Y en este caso, familia, para concluir, quisiera dejarles eso en mente, ¿cierto? El punto número 1, que lo estudiamos el sábado, es que debemos tener nuestras prioridades personales y familiares bien fundamentadas. Que debemos tener bien claro exactamente cómo tomamos las decisiones y por qué. Teniendo en cuenta que Dios va primero, luego va la sanidad, el bienestar integral de uno como individuo y luego el de nuestro núcleo familiar. Por segundo, tener en cuenta que para poder generar sanidad, para poder construir una relación familiar o en pareja sana, tenemos que ser sanos nosotros primero. Porque si yo sufro de ansiedad y no hago nada para intentar sanar esa área de mi vida, yo de pronto voy a causar angustia y estrés en mi esposa, en mis hijos, ¿cierto? Con que uno en la barca, con que uno de los discípulos en la barca empezara a estar en crisis, eso iba a causar un poco de crisis en todos. Entonces, para que toda la barca, para que todos los discípulos pudieran estar bien, todos individualmente tenían que intentar sanar su propia herida, ¿cierto? Controlarse a sí mismos junto con el Señor Jesucristo. Y el tercer punto, y es el que estudiamos y en el que nos enfocamos el día de hoy, es que todo lo que Dios nos lleva a hacer o a vivir es para nuestro bien. Si Dios escogió a nuestra pareja y la diseñó y es nuestro complemento perfecto, nuestra ayuda idónea, no es nuestra mitad, no es nuestra media naranja, porque nosotros no somos medias naranjas, somos frutas completas, ¿cierto? Y por eso es que tenemos que asegurarnos de que si ahorita somos media naranja, sanar la otra mitad para ser una naranja completa. Somos complemento, pero no somos iguales. Y para eso nos diseñó el Señor. Entonces, el punto número 3 es que todo lo que Dios decide y todo lo que Dios nos lleva a hacer o a vivir es para nuestro bien. Y siempre es la mejor decisión. Familia, con esto en mente les invito a que hoy oremos, le entreguemos al Señor esas tormentas que de pronto estamos viviendo y que podamos descansar
y estar en paz, que el Señor Jesucristo está en nuestra barca. Ahí donde están, cerremos los ojitos y digamos: Padre amado, gracias, Señor, por este día. Gracias, papá, por el privilegio de tenerte a ti en mi barca. Gracias, Señor, porque sabemos y comprendemos que tú nos diste un camino. Porque entendemos que estamos mucho mejor que esa multitud que dejamos atrás. Porque entendemos que estamos mucho mejor contigo que sin ti. Y el día de hoy, Padre amado, te pedimos perdón. Te pedimos perdón, Señor, si de pronto no hemos tenido la actitud correcta en medio de tus pruebas. Si de pronto en medio de tormentas, en medio de crisis, en vez de ver los milagros y las bendiciones que tú nos regalas, nos enfocamos en nuestros sentimientos. Si en vez de ver la luz que está acostada en la parte de atrás de nuestra barca, vemos pura oscuridad, relámpago, trueno. Papá, te pedimos perdón si de pronto hemos sido esa persona en la barca que causa ansiedad en su familia, que causa ansiedad en medio de la tormenta. Padre, presentamos delante de ti el día de hoy esa tormenta, esa crisis, esa prueba, esa dificultad. Y te pedimos que seas tú tomando el control del viento, del mar, de nuestras vidas. Que seas tú, papá, tomando el control de esa situación difícil que estamos viviendo. Espíritu Santo, te pedimos que inundes nuestros corazones con paz, con tranquilidad, con discernimiento, con sabiduría. Que nos permitas a nosotros poder ser esa herramienta útil en medio de nuestras familias. Señor, que podamos fortalecer nuestra relación y que cada día podamos avanzar y dejar más atrás a esa multitud. Que cada día, Señor, junto contigo, de la mano contigo, Papá Dios, podamos, prueba tras prueba, tormenta tras tormenta, ir menguando como persona para que tú obres más a través de nosotros. Señor, que cada día nuestra relación como pareja, nuestra relación familiar, esté más unida, esté más fortalecida y que cada día tengamos más sanidad integral entre nosotros. Te damos infinitas gracias por este tiempo, Señor, y te pedimos que seas tú de la mano de nosotros, guiándonos en tu camino. Que nos cuides, que nos protejas, que nos bendigas y que en medio de estos tiempos tan difíciles nos permita seguir viendo tu luz, seguir viendo tus milagros y seguir viendo tus bendiciones. Te amamos, te bendecimos y en acción de infinitas gracias, Señor, te hemos orado. Amén. Bueno, familia, Dios los bendiga, gracias por conectarse. Espero que tengan un hermoso día. Chao, chao.